En las últimas horas un episodio ha conmocionado nuevamente la realidad uruguaya y hablamos de este episodio de tres personas, tres jóvenes además, uno de ellos menor de 18 años y una de ellas, una joven aparentemente sin ningún vínculo con la delincuencia, que aparecieron incendiados en lo que parece un claro homicidio en un auto. Estamos con el licenciado en Seguridad Pública y psicólogo Robert Parrado. ¿Cómo andás, Robert? Bien, Hola. bien, ¿cómo están ustedes? ¿Sigue la escalada? Sí, yo creo que sí, de alguna manera se está consolidando esto que era poco común en Uruguay. Más allá que, ojo, si entramos a mirar hacia atrás, hay episodios donde hubo situaciones de personas que las ultiman e intentan prenderla fuego y en otros casos las prenden fuego directamente. Ya había pasado en Uruguay. El tema es que ahora se da un efecto distinto y que creo que nos pega en sociedad cuando se hace la diferencia de decir, hay una joven que no tiene nada que ver con esto. Y bueno, empiezan a hacer aquellos, ¿se acuerdan cuando hablamos de los daños colaterales que trae esto de la inseguridad? Y ni que hablar de las luchas por territorio. ¿Cómo arranca esto? Habitualmente el delincuente, la persona que está vinculada, va tratando de tener su territorio, después va a haber una escalada que va a terminar en situaciones como las que ya vimos, amenazas a jueces fiscales, pero pasa por la policía. Claro, el código mafioso. Es todo más de lo mismo. Es más de lo mismo. El gran tema es que hay que abordarlo integralmente y tomar en cuenta por qué llegamos a esto. Claro, uniendo los puntos, ¿no? Una Claro. vez empezamos hablando de que se podían venir el sicariato, de que se estaban formando las pandillas o las Exacto. maras, los grupos de delincuentes. Después se empezó con los ajustes de cuentas y los disparos a las piernas. Después se empezaron a matar entre ellos. Después se empezaron a amenazar y matar policías. Y ahora también con la justicia. Seguiremos después los periodistas. Esto es lo que ha pasado en todo el Claro, mundo. la otra vuelta en un programa de radio me decían, le digo, ojo que también el periodista está en la línea de fuego. Es el que viene. En México, por ejemplo, es lo que ha entonces, pasado. eso también hay que tenerlo presente. Y más allá que uno lo naturaliza, porque a ver, en mi caso también uno recibió en su momento amenaza de muerte con un juez. Vos lo vivís de una manera distinta porque sos parte de eso. O sea, sentís que estás en el engranaje y lo vivís de determinada manera, quizás distinto como lo puede percibir el ciudadano medio. Pero esto se instaló. Y no se olviden que en Uruguay hubo como, yo diría que un aprendizaje con mucha improvisación. Digo, hay un integrante de uno de los sindicatos policiales que dice, se dejó crecer el micronarcotráfico. Y sabemos que fue así, porque recuerden que era una lógica que incluso hubo reuniones con jerarcas por parte de las autoridades ministeriales del momento, donde decían, bueno, vamos a atacar el macro. No la boca. No la boca. Sin embargo, tenías a las madres de la plaza, me acuerdo de Rocío Villamil, Sí, claro. que era una de las que más las impulsaba embanderadas, sí, y claro. trabajaba y era como Sí. una maquinita de plantear esto. ¿Y por qué lo planteaba? Porque la familia lo sufría desde un lugar muy especial que hay que entenderlo, que es parte de esto también, ¿eh? Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? Fueron creciendo, brazos gorditos, brazos un poco más gordos, empieza a generar ingresos, eso genera cambios de auto, poder, empiezo a manejar el territorio, pues eso es lo que me genera el ingreso. Empieza a ser una figura que de repente jóvenes en el barrio que no tienen otros caminos se empiezan a ver como un camino de progreso en la vida. Por eso empiezan a ser reconocidos por el entorno, que también se ha hablado de eso, niños que ya te dicen quiero ser un narcotraficante. Entonces vos decís, bueno, esto tenés que cortarlo. Está bien, pero es posible cortarlo y además volver atrás. Mirá, yo creo que es un camino sin retorno hoy para Uruguay. Digo, yo creo que la única forma sería asumir los costos y si hay zonas, escuché también que decían, esto es un mensaje, de acá mandamos nosotros. Ajá. No solo para las otras bandas de delincuentes, sino también pero para las ahí autoridades. juguemos un poco con los términos y decir, para que haya un mensaje tiene que haber un emisor y un receptor. Bueno, ¿quién se considera receptor de ese mensaje? ¿La otra banda? ¿La autoridad? Porque si es la autoridad, tiene que decir, acá mando yo. Es el Estado uruguayo el que manda y el que tiene que retomar el control. Ya nos ha pasado lugares donde ha sido repelida la policía y no se ha visto después un ingreso de demostración de autoridad. Si bien tuvimos en su época los operativos de saturación, ¿te acordás? Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es retomar el control. Tiene costos, que pueden ser costos políticos, incluso te digo más, habría que replantearse la formación del personal porque puede tener costos en la policía y también repercusiones en civiles en función de tomar una zona, ¿eh?
Si es que hay zonas que están tan graves como se plantea, y yo creo que en algunas sí. ¿Son bandas uruguayas? Yo creo que ya las fronteras no son el límite y de alguna manera nosotros tenemos un aprendizaje en todo eso. Cuando se habla de incendiar a personas dentro de un auto, si uno hace un estudio puede encontrar hacia atrás más eventos que quizás tienen que ver con la huella o marca de ese modelo de banda o de delincuentes, que puede ser muy distinto al que de repente ultima con 2 disparos un disparo en cada pierna y un disparo en la cabeza. Todo eso va a haber que estudiarlo. Si el Ministerio no lo hizo, lo tiene que hacer. Y merece una mirada interdisciplinaria que va mucho más allá. O sea, en esto tenemos que ser muy firmes porque en realidad esta gurisa que el sindicato, creo que fue el Zunca, ¿no? Que saca un comunicado. Sí, porque la madre era dirigente. Fue la madre era dirigente. Es la primera mujer representante del Zunca en el PIT-CNT, en la mesa representativa. Que nos impacta. Pero ¿cuál es el mensaje? ¿Se acuerdan cuando la doctora de Vargas dijo los ajustes de cuentas son homicidios de segunda categoría? Este mensaje de alguna manera nos dice, están los buenos y los malos. Yo no digo que no esté bien y que el primer impulso no sea saludable, pero también tenemos que analizar cuál es la ruta de un adolescente cuando se vincula a través de las redes, en un baile, el amigo de un amigo, en un cumpleaños. Y vos te relacionás con gente que no conoce su historia. Claro. Y en la primera de cambio te transformaste en parte de esos eventos que definen que terminás muerto y que no tenías nada que ver. Por lo tanto, nos obliga a todos como sociedad replantearnos qué hacer. No, esta gurisa es hija de una representante sindical, tuvo ese apoyo y rápidamente su entorno salió a aclarar que no tenían nada que ver. Pero ha pasado que familias, tal vez sin ese respaldo, salen a decir, no, pero mi hijo no tenía nada que ver y pasa por ajuste de cuentas. Claro, y también... Al revés también. Pero también en esto, uno no conoce todos los piques de nuestros hijos adolescentes. Esa es una realidad. Cuando salen no sabés dónde van, cómo van, sabés lo elemental. Todos lo hicimos. O crees que sabés. O creemos que sabemos. Sí. Entonces yo creo que hay que trabajarlo. Pero digo, desde las autoridades yo creo que, por ejemplo, hay que hacer operativos distintos. Ustedes recuerdan los eventos de la FTOSA en Uruguay, que hubo un control intenso en la frontera. Todos sabemos que hubo mucho menos marihuana, por ejemplo, en Montevideo, por carambola. Fue un daño colateral al narcotráfico. Quizás haya que poner realmente controles en determinados entornos y controlar ingreso y egreso de determinadas zonas. Robert, eso puede funcionar, porque yo digo, podemos poner más plata, podemos poner más recursos, pero veo lo que ha hecho Estados Unidos, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en México, y digo, en realidad, cuanto más pongo en la guerra del narcotráfico, más violento se vuelve la cosa. Y ¿No hay un camino alternativo? Claro, nosotros lo estamos haciendo. Hay que ir en paralelo y con vasos comunicantes, sin duda. Todo lo social no puede dejarlo de lado. Pero hay personas que no mandan mensajes, están haciendo su trabajo. Nosotros creemos que nos mandaron un mensaje. Como por ejemplo incendiar un auto con 3 personas adentro. ¿Puede ser un mensaje? ¿Sí o no? Simplemente cumplieron con su trabajo. La gente que lo hizo cobró por hacerlo. Cobró por hacerlo si eran sicarios. Y el sicario es eso, no confundirlo con el ajuste de cuenta. El sicario es un profesional. Que trabaja de repente para los narcos. Pero vive que no es el para narco el narco o para el que se te ocurra que le paga. ¿Cuánto Es hoy? un profesional. Pero ojo, yo me sorprendí. Lo del doctor Bordes, la información que circuló es que le pagaron 50.000 pesos. 50.000 pesos. 40.000 por el 40.000 porque lo hizo mal. Y $1.500 más o menos por lo que tenía que hacer. Y después la familia amenaza, aparentemente. Entonces no era tan reservado, no era tan sicario tan profesional. Pero vamos camino. Hace 10 años atrás a mí me pasó a atender a una persona que pagó para que lo mataran. Porque no se animaba a suicidarse. Por suerte está vivo, pudimos hacer un lindo trabajo. Pero más allá de eso, estamos hablando de 10 años atrás. En una zona compleja como este evento que ocurrió en los últimos tiempos. O sea, es un tema más conceptual. Acá no hay una receta, pero sí tiene que haber un compromiso de la autoridad ministerial, del Poder Judicial, el respaldo político que se tiene que tener para abordar un tema tan difícil que puede tener consecuencias inesperadas. Y no jugar con los intereses que sabemos que se juegan con estos temas, por ejemplo, desde el punto de vista electoral, porque es un gran tema. Sí. Entonces, si vamos a tomar medidas, tienen que ser medidas que se acompañen, no solo con un ministro que tenga espalda, que yo creo que hay debilidades en esta administración, sino con un Estado que acompañe en general, digo, desde nosotros ciudadanos a toda la vida política del país. Robert, muchas gracias. A ustedes, un gusto por la invitación. El licenciado en Seguridad Pública.